Horas del día. Radio Universidad. La cultura universal. 23:04. 89.5 FM. Radio Universidad. La música que define a varias generaciones. Radio Universidad. Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. Ecos de la Noche presenta la primera traducción de la Biblia que se hizo unos 200 años antes de Jesús, que se llamó la Septuaginta y que realizaron sabios griegos que vivían en Egipto y sabios judíos que fueron a Alejandría a realizar tan magna obra. Primera parte de los conocimientos. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. Nuestro panel está formado en esta ocasión por Fernando Rocha, que ahí viene con el invitado, no ha de tardar, ya han de andar cerca, Mauro Rivera Montaño, Gerardo Sánchez, por supuesto Eduardo Prado. Tenemos de invitado especial a un compañero de Ecos de la Antigüedad que está en los sábados, que bueno, aquí va a dar algunos puntos de vista desde la psicología, Eric Guadarrama, y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Martes a martes estamos aquí en esta cita nocturna cuando todo se vuelve misterio, en donde ya los fantasmas de Maximiliano, Miramón y Mejía ya están rondando, sobre todo que ya nos estamos acercando a las fechas de sus onomásticos, de su muerte, que fue aquí a unos cuantos metros, y aunque parece que estoy vacilando, sí se aparecen de repente, porque las energías quedaron aquí cerca. Y bueno, hoy estamos de plácemes, regresa Eduardo Prado, que ya ahorita no tardarán en verlo, pero mientras, bueno, saludamos. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido por primera vez a Ecos de la Noche. Muy buenas noches y contento de poder participar aquí también con ustedes. Así es. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante, pues danos toda la información suplementaria que siempre necesitamos para que nuestros radioescuchas nos estén atentos y nos puedan sintonizar de todas las maneras posibles que hay. Ya está. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias a todos ustedes, amigos radioescuchas que nos están escuchando a un ladito de su aparato receptor. Buenas noches a Erika Reyes, nuestra chica superpoderosa que siempre está muy al pendiente de aquí de los controles técnicos. Buenas noches, Eric, bienvenido. Qué Muchas bueno gracias. que
que estás visitándonos. Saludos aquí a nuestro productor y director general, el señor Raúl Rodríguez Lucio. Tenemos aquí a mi lado izquierdo, que nunca quiere aparecer en pantalla, pero aquí está cerquita, Mauro. Ahora sí ya va a estar difícil que aparezca nada. Pero bueno, ahí se le ve su perfil Fernando griego. y Eduardo. Y estamos en espera de que Exacto. llegue Eduardo Prado y Fer, que ya no tardan en llegar. Les damos las más cordiales de las bienvenidas agradecerles de que nos estén acompañando. Ya están abiertos aquí los teléfonos en esta mesa rectangular para recibir de ustedes felicitaciones, alguna crítica, algún mensaje, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Estamos más que dispuestos. Y en esta noche clara de Inquietos Luceros, aquí exactamente en el cerrito aquí de las Campanas, es el cerro insignia de las polifacultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les decimos que hoy, martes 7 de mayo del año 2019, estamos transmitiendo, sí, totalmente en vivo. Son básicamente las 11:10 de la noche y estamos muy contentos de que nos acompañen. Déjenme les comento lo de siempre. Tenemos algunas vías de comunicación para que usted se ponga en contacto con nosotros. La primera es exactamente el teléfono en cabina, donde Erika estará pendiente de su llamada para apuntar el mensaje y pasarlo aquí donde estamos para podérselos leer. Es el 192-1293. La siguiente vía de comunicación, que es exclusivamente para mensajes de texto y WhatsApp, es el 442-322-1077. Y si usted, además de querernos escuchar, nos quiere ver, pues es muy fácil. Usted que ya nos está viendo, se da cuenta que aquí atrás tenemos un banner, y en este banner dice la dirección de Facebook de la universidad. Es Radio 89.5 FM Universidad. Si no está anexado con ellos, dele like y ya van a aparecer todas las publicaciones de la radio. Y ahí exactamente nos va a ver. La última vía de acceso que tenemos por aquí es exactamente la página que nos hospeda, que es Ecos de la Antigüedad, y ahí nos puede ver cómo va llegando Eduardo, barriéndose en home, lo mismo el señor Fernando, Sí, que ya está estamos por aquí saludando. muy pendiente del programa. Están incorporándose en el Ya momento nos pusieron ideal a oscuras. para poder trabajar. Aquí una manita curiosa nos ha hecho aquí una trampita. Pero bueno, ya estamos aquí más que nada en vivo, con las ganas de iniciar un programa más de una nueva serie que vamos a abrir. Yo no sé si alguna ocasión, Raúl, han hablado exactamente de este tema, Jamás. pero pues es un tema importante, y como es un tema importante, entonces tratamos de traer a la persona importante para que nos pueda... Nuestro gran conocedor, Sí, Eduardo para Prado. que nos pueda hablar y platicar. Antes de comenzar, Eric, tenemos mensajes en nuestra Sí. ventana de chat, por favor. Sí, tenemos algunos mensajitos aquí. Luis González, Marina Fuentes nos está viendo ya, muchos saludos. Luis González me manda un saludo. Aquí aparece como Gelita Ao. Angelita, ahora. Saludos a Raúl Rodríguez. Y también tenemos a Roma Palmira Castro Reyes, que está viendo el video. Guadalupe Rodríguez Pacheco, saludos mi prima desde en la la Ciudad Ciudad de México. Ah, En la saludos. Ciudad de México, Saludos. claro que sí. Y también a Víctor Hugo Martínez, ¿dónde anda mi amigo Fernando Rocha? Ahí. Anda ahí preguntando. Ya llegó, Ya está el señor. Ya está aquí. María Elena González, que es una amiga mía, muchos saludos, amiga, me da mucho gusto que nos estés viendo. Caramel dice aquí, hola, saludos, enhorabuena, escuchándolos. Es para Gerardo. Sí. Ah, Es para todos, es mi esposa, nos está escuchando. J. Fernando Rocha B está viendo el video. Aquí está a un Aquí ladito. está un Ya está Torres Dani también y Amparo Álvarez. Allá en Tasco. Que mi dice, querida amiga, saludos a mi querido Ger y saludos al padre. Sí, Amparo en la semana contactó tu publicación donde sale Eduardo y tú de lo que se va a exponer hoy, y se le hizo muy interesante el tema de entrada. Entonces, pues creo que ya estamos todos listos y dispuestos, ¿verdad? Arrancamos. Ya dimos los pormenores y los teléfonos, los micrófonos son tuyos, Raúl. Una introducción solamente. Vamos a tratar de un hecho ocurrido antes de Jesús, bastante antes, como 200 y pico de años, no sé, 220, 230 ya. Eduardo nos va a especificar cuando Israel pertenecía
a lo que se llama el Egipto Ptolomeo o el Egipto griego, que estaba en manos de un descendiente de este general Ptolomeo, que era uno de los principales de Alejandro Magno, cuando esa dominación era tranquila, porque eran muy decentes. Bueno, al menos esa idea tengo de que los Ptolomeos eran cuidadosos con los judíos. Además, los aprovecharon para poblar un poco Alejandría y tener un ente, aparte de egipcios y griegos, bueno, un amortiguador, que en este caso fueron los judíos, y ahí se produce este importante evento. Bien, pregunto, Eduardo, bienvenido otra vez. ¿Qué tal hallado. aquí? Un poco Muchas gracias. Correteado, pero qué Sí, bueno sí. que estés. No, con todo gusto, aquí para hablar someramente de un tema que es un mundo. Yo sabía y había leído por como materia, ¿no? No como materia específica, sino como un tema dentro de materias como introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Pero ya que me empecé a meter un poquito al tema, es fascinante, y este es un tema de especialistas, altamente especializado. Yo creo que a lo mejor hay menos especialistas de muy buen nivel de este tema en el mundo que futbolistas No, pues yo creo que famosos. sí, Para darnos una idea. Bueno, grupo al muy menos selecto. aquí la historia de Ecos de la Antigüedad, que le gusta la historia de Palestina, de Israel, del Jesús histórico, nunca se me había ocurrido tocar este tema. Ya lo había leído, más o menos sabía de qué se trataba, Sí, uno pero siempre no, se topa con eso, ¿no? no se me había hecho de gran relieve. Y la primera pregunta que me surge, ¿por qué la Septuaginta, o por qué ese evento? ¿Qué tiene de especial, antes que nada? Bueno, se puede enfocar desde muchas perspectivas el por qué o qué tiene de especial, qué tiene de importante, qué tiene de especial. Voy a tomar el enfoque de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, a principios del siglo IV de nuestra era, él muy, ¿cómo diríamos? Muy perspicazmente se dio cuenta de que desde su óptica parecía que Dios había puesto la mesa para que el cristianismo prosperara, porque un par de siglos antes de que naciera Jesucristo, resulta que por una empresa que, si le hacemos caso a un documento llamado la Carta de Aristeas, es una carta que pretende ser contemporánea de los hechos y nos dice que por iniciativa del rey Ptolomeo II Filadelfo. El segundo, o sea, el hijo del general. O sea, Nunca me acuerdo bien de las fechas, déjame ver mi acordeón. Él reinó del 285 al 246. caray. Entonces, Sí, posiblemente es el segundo. los investigadores contemporáneos creen que este dato de la carta, que es muy fantasiosa, este dato tiene visos de ser un dato posiblemente cierto para ubicar el inicio de la empresa. Bueno, pues ya había una comunidad de no sé cuántos, decenas de miles de judíos, la diáspora famosa. Los judíos ya habían sido dispersados hacía mucho tiempo, desde antes, con los asirios. Y aquí en Egipto, pues de hecho, más de un siglo antes ya tenemos noticias de ellos, ahí en la isla de Elefantina. Y pues necesitaban ellos ya no estaban hablando hebreo, muchos de ellos necesitaban contacto con sus escrituras sagradas y un libro especial para ellos su libro sagrado, la Torá. Especialmente la Torá, los 5 libros. Una investigación muy interesante que hizo un italiano, le puso un nombre muy curioso. Ein Torah für König Ptolemy. Una Torah para el rey Ptolomeo. Porque eso es lo que dice la leyenda. Fue para hacerle caso al rey, para complacer por instrucción del rey. Que se hace, no sabemos si esa parte sea verídica. El caso es que se hizo la traducción del Pentateuco.
o sea, los primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los mesiánicos, ¿no? Los de Moisés. Los de Moisés. Mosaicos. Así es, a ver. Bien, bueno, antes se me quedaron otras ideas. un par de comentarios. Gerardo, adelante. Sí, Septuaginta se refiere a 70 o bien 72 sabios de Egipto que los hizo traer Ptolomeo, precisamente por lo que decía Eduardo. Se tenía que hacer una traducción de estos libros. No nada más estábamos hablando de los judíos. Hay que tomar en cuenta algo muy importante, Raúl, de que todo esto se da en una ciudad ptolomeica. Yo creo que a nivel histórico es la que más representación tiene a nivel mundial histórico, que es Alejandría, donde finalmente ahí, Fer, tenemos la gran biblioteca de la que alguna ocasión tú y yo ya habíamos medio hecho aquí algún análisis y platicado, que con el tiempo Hipatía, ¿no? Ella estuvo a cargo de ello. Pero bueno, Septuaginta se refiere precisamente a esos 72 sabios o 70 sabios que hizo traer Ptolomeo para que ellos tradujeran la Biblia del hebreo al griego. Y según esto, Isaac Asimov, que hace una reflexión de esto que estamos diciendo, que la tarea que les puse. Sí, la tarea que nos puso aquí el sensei, porque así como lo ven de buena persona, si es de repente algo malvado. Y en esta nos dice que, curiosamente, las 72 personas hicieron la misma traducción, por lo tal no hubo dolo o no hubo, no se recargaron hacia un lado como para poder dar, inducir a la fe, ¿no? Algo que pues yo lo he comentado mucho, de que la Biblia pues induce a la fe, pero estos libros fueron las primeras traducciones que se hicieron del griego al hebreo, y eso es del hebreo al griego. El griego, es correcto. Sí. Eso es lo que significa el Septuaginta. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ya te pasaron. Ya pasó. Buenas noches, ¿cómo están? Tu comentario, por favor. Bueno, respecto a esto, me agarraron en curva. Digo, realmente no vengo muy preparado con respecto a esto. Digo, me pongo una disculpa porque he tenido mucho trabajo. Sí, ando de aquí para allá. Y no hice la tarea que nos pidió el sensei. Válgame Dios. Entonces, yo ahora vendré nada más de puro testigo y les dejaré a ustedes todo el tema. Muy bien, Erika, adelante. Yo lo sé. Erika, bueno, pues sí, pues con respecto a esto, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Los motivos de la gente, de los seres humanos, de estos personajes, qué los mueve para tomar estas decisiones, por qué sucede esto, y para mí eso es lo interesante. Entonces sí me gustaría ahí empaparme un poquito más para darle ya pues sí, porque estamos más o menos en la misma sintonía. Ay, mira, alguien quiere hablar, a ver, sí, adelante. Yo les ofrezco un pequeño resumen, un intro nada más, que dice así: Ptolomeo I Sóter, se le conoció como El Salvador, fue o es un general greco-macedonio al servicio de Alejandro Magno, invade Palestina y toma Jerusalén. Durante el periodo de los Ptolomeos, Palestina se ubica entre dos potencias hostiles, por parte de Siria, de los seleucidas, por parte de Egipto, de los Ptolomeos. Bajo Ptolomeo, un grupo de judíos es deportado a Egipto, se establece en Alejandría. Oportunidades comerciales, condiciones de trabajo buenas, hace que le sigan más judíos, por lo cual en pocos años forman una colonia. Y durante el periodo de Ptolomeo II, que es hijo de Ptolomeo el Salvador, se le conoce como Filadelfo, o Ptolomeo Filadelfo. Su reinado representa el apogeo del poder de Egipto telámico, con embajadas en Roma, en la India. Se termina la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, o ley mosaica. Dicha traducción se hace para satisfacer la demanda de una población judía de habla griega y que quiere las escrituras. La Septuaginta se conoce por primera vez en la ciudad de Alejandría
Egipto, durante el tiempo de Jesús de Nazaret, tal traducción circula ampliamente entre los judíos de la dispersión. Muy bien, Eduardo, a ver, ¿qué dice exactamente la leyenda de esto que nos habla? No sé si antes de irnos al corte nos lo pudiera resumir. Ya Gerardo dio algunos pormenores, pero vamos a verlo un poco más organizadamente. Adelante. Sí, bueno, Septuaginta es una palabra latina, porque pues así es. De hecho, cuando decimos Septuaginta estamos abreviando una frase más larga. Es Interpretatio Septuaginta Virorum, porque lo que se está diciendo es la traducción de los 70 varones, de los 70 hombres, como bien nos explicó. Y luego hay una divergencia, ¿no? La leyenda de la carta de Aristeos habla de 6 sabios judíos de cada tribu de Israel, de las 12. Este es un elemento que muestra lo difícil de tomarse muy en serio la leyenda, porque pues, las esos tribus 6 ya por estaban... 12 son ya los 70. ¿Suman 72? 72. Pero ya estaban dispersas las tribus. O sea, ¿de dónde vinieron los representantes de cada una de las tribus? Y de hecho hay manuscritos del siglo IV en el colofón. El colofón es una nota que generalmente viene al final del manuscrito que nos habla de la procedencia del manuscrito del texto. Y ahí el colofón dice kata tus hebdomekonta, según, en griego, según los 70. Es una traducción griega al final de cuentas. Y los eruditos de hoy no están seguros de qué exactamente querían decir. Bueno, según los 70, ¿a diferencia de qué? Porque este es uno de los problemas que hay cuando uno empieza a estudiar un poco de este tema. Sí, la Septuaginta, la traducción de la Septuaginta. Bueno, no es una traducción. Es un proyecto que se llevó desde mediados del siglo III antes de Cristo, y se cree que algunos libros de la Biblia hebrea fueron traducidos ya en la era cristiana. Caray. Algunos en Alejandría, algunos en Palestina, por gente que no conocemos quiénes fueron, con técnicas de traducción diferentes. Esto ya nos da una idea de lo complejo que es el concepto de Septuaginta. O sea, no hubo ese gran evento organizado por Ptolomeo II, no podemos reducirlo, donde cita sabios judíos, donde a lo mejor se reúnen con sabios griegos, se encierran en algún lado, o bueno, tienen alguna metodología de trabajo y empiezan a hacer esta labor de traducción. Bueno, la leyenda cuenta que... Está muy bonita esa historia, ¿no? Es una historia ¿Por muy... qué le echan tierra, ¿no? Es una historia que tiene su encanto. Pues dice que vienen estos sabios de Palestina y que pues por alguna razón eran bilingües, conocían bien el hebreo, conocían bien el griego, y fueron separados en parejas, 36 por un lado, 36 por otros, y pero siempre en parejas entre sí, y en 72 días hicieron todos el mismo trabajo de traducción, todos recorrieron el mismo texto, y cuando los juntaron se dieron cuenta que eran idénticos. Bueno, ustedes saben que si yo traduzco algo y alguno de ustedes traduce ese mismo algo, no van a salir las cosas iguales. Pero tiene su razón de ser. Este elemento en la leyenda, por cierto, también cuenta la leyenda que el rey Ptolomeo Filadelfo II hizo un banquete antes de los inicios de los trabajos, y les hace preguntas sobre el buen gobierno, y le dieron unas respuestas fantásticas. Él quedó sorprendidísimo y con muy buena impresión. Los recibió muy bien, les dio todas las condiciones para que hicieran su trabajo, y cuando terminaron la traducción, leyeron el resultado, los judíos quedaron maravillados, les dijeron: esto es exactamente lo que dice el hebreo, y lanzaron una maldición contra aquel que se atreviera a quitarle una palabra o añadirle una palabra a esa. ¿Qué nos dicen estos elementos? Posiblemente esta leyenda de Aristeas
nos está hablando de una actitud defensiva hacia la Septuaginta. Esta traducción es tan buena que mejor no le toquen nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque muy poco tiempo después de que se empezaron a hacer las traducciones de los demás libros de la Biblia hebrea, algunos judíos, tenemos esto en la tradición textual, todos los manuscritos que nos han llegado hasta hoy en día, empezaron a meterle mano al texto. Había judíos que no estaban muy conformes con la forma de traducción, pensaban que no estaba reflejando bien el hebreo, pero hay un asunto más. Y esto es lo que hace a la Septuaginta un documento tan importante histórica y textualmente. Todas o casi todas las Biblias que ustedes encuentren hoy en día, a menos que sea una Biblia como Torres Amat, por ejemplo, que esa es una traducción de la Vulgata, pero todas las Biblias modernas que ustedes puedan ver hoy en día, casi todas, están basadas en un texto hebreo llamado masorético. El texto masorético propiamente es algo que se desarrolla en la Edad Media, y de hecho el único colección de manuscritos, el único documento que reúne todos los libros de la Biblia hebrea con esta tradición masorética, no es tan viejo. Es el famoso llamado Códice de Leningrado. Este documento data del año 1008-1009. Estamos 1000 años después de Cristo, tenemos un documento completo. Pero es fascinante la historia de este texto, porque de ningún modo, permítanme el coloquialismo, de ningún modo es un texto chafa. Los eruditos están sorprendidos de los judíos canonizaron este texto y eso significó que fueron extremadamente rigurosos en el sistema de copiado. Entonces, es un texto en ese sentido de muy buena calidad. Si se encuentran fragmentos del Antiguo Testamento que daten del siglo I, de la época antes de Jesucristo, y de esto quiero hablar la semana que viene, los documentos de Qumran en relación con esto, descubrieron entre los documentos de Qumran que había copias muy parecidas a esta tradición masorética. Oye, ¿se puede encontrar este escrito de Aristeas? Aristeas, la epístola o la carta de Aristeas. Sí, donde hable de esta historia de... No recuerdo qué tomo es, pero hay una serie de libros de la editorial Cristiandad que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento de Alejandro Díez Macho. Sí. No recuerdo en cuál de los tomos. No, definitivamente no está en el tomo 1, está en uno de los... Ya van Son 6 tomos. Ya van 6. Ya van 6 tomos. Uy, Fer, creo que el sexto ya se hizo después de la muerte de don Alejandro Díez Macho, pero está en uno de ellos, no recuerdo en cuál. Hay que buscarlo, sí, sería interesante ver qué dice. Bueno, ya estamos muy pasaditos de la primera mitad. Erika no nos dice nada y aquí seguimos todos bien emocionados y hablando. De teléfonos, bueno, no, vamos primero a la identificación de nuestra emisora, a algo de música que nos tiene y regresamos para la segunda parte de este programa. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad.
Bien, amigos míos, iniciamos la segunda parte de este programa. Fer, ¿tiene los saludos? Yep. A ver, adelante, Fernando, ¿qué tenemos? Nos quedamos, ¿en quién nos quedamos esta compañía? Ok. Amparo ya, Gera Sánchez, otro tema que te gustará, Bere. Cristina Berenice, saludos al panel. Mónica LP nos se unió. José Quesada también nos está viendo. Paulina Guzmán Rocha, buenas noches. José Quesada nos avisa que ya llegó. Mónica, saludos a todos, está súper interesante. Ya me pusieron a buscar varias cositas que no sabía. ¿Y de quién nos está viendo? Pues nos siguen viendo. 13 personas, ¿no? Tenemos audiencia ahora sí. No, sí. Eso es todo. Está bien. Ese es el resumen. Muy bien. Yo puse un video en uno de los chats de colaboradores de un personaje que se apellida Conde Torrens, que da una teoría que él dice que él encontró la verdad, que es lo que me cae gordo, que hable así, pero en donde dice que no existió Jesús, no existió San Pablo, no existieron los apóstoles, no existió María, no existió prácticamente nada, que es un invento entre dos, uno es Eusebio de Cesarea y el otro personaje, ¿quién es? Lactancio. Lactancio, y incluso hay un libro creo que se llama 303, año en que se inventó el cristianismo. Entonces, no sé quién lo habrá visto, se los puse de tarea, pero bueno, en resumen, esto es lo que dice. Algún comentario de esto, precisamente va un poquito relacionado al asunto. Pues nadie se lo toma en serio. O sea, nadie de los historiadores se lo toma en serio, porque realmente es más difícil creer. A esto se le llama mitismo, ¿no? Hay eruditos más serios que son mitistas, que proponen que Jesús es una ficción, el personaje Jesús, pero este señor quiso superar a todos y dice todo el cristianismo de los primeros 300 años. Sí, fue creado entre dos personas. Se lo inventaron de la nada, dos personajes del siglo IV. Sí. Pues qué invención tan fantástica. Y que sembraron, que metieron mano a Josefo, a Cornelio Tácito, a todos los primeros conocidos como padres de la iglesia, Plinio el Joven. En fin, realmente sí se me hizo muy poco serio, pero bueno, es un libro que está vendiendo en las mejores librerías del país. Pues si se lee como las novelas de Dan Brown, está bien. O sea, para entretenerse está bien. Como novela. Sí. Pero para tomarlo en serio, pues no es, puede tener hasta su lado rescatable, positivo. Es bueno pensar, porque lo que damos por sentado, uno se lo replantea, a ver, vamos a revisar. Porque lo estoy dando por sentado. Sí. Y bueno, en el caso, una de las razones que le brinda Antonio Piñero, creo que es así, nada más escoge una, que es muy de peso, es físicamente. Tenemos manuscritos datados de mucho antes de la época de Eusebio y de Lactancio, como del 140 y son los documentos que supuestamente ellos fabricaron. Pues ¿cómo le hicieron? Se viajaron en el tiempo y dejaron vestigios de manuscritos que son anteriores a lo que supuestamente, ya con eso. La Septuaginta también puede ayudar a esto, porque el hecho de que los autores del Nuevo Testamento citen la Septuaginta en toda su complejidad, es un testimonio muy claro de la antigüedad de los documentos del Nuevo Testamento. O sea, podemos, digamos, presuponer o algo que sí hubo un movimiento, quizás no tan idílico como pudiera decir que Ptolomeo II los convocó, que hubo un acuerdo entre judíos que vivían en Egipto y que ya necesitaban algún tipo de Biblia para poder leer y estar más en contacto con lo que era su religión. ¿Hay algún núcleo de verdad en este aspecto? Porque la Septuaginta, y es otra pregunta, ¿existe como
¿Algún texto se puede encontrar o cómo es esta situación, Eduardo? Los documentos que contienen la colección, porque hay que también que visualizar esto. Y ahorita quiero acabar al menos una idea que dejé pendiente, pero bueno, a ver si me acuerdo. Hay que tener esto muy, muy en cuenta. Hay un erudito británico que se llama Peter Williams y dice, bueno, es que no nos podemos imaginar que un apóstol del Nuevo Testamento le dijera a su esposa, hey honey, where can I find my Septuagint? Oye cariño, ¿dónde puedo encontrar mi Septuaginta? Los autores del Nuevo Testamento usaban lo que llamamos la Septuaginta, pero ellos no la llamaban así. Es muy improbable que ellos la llegaran a llamar así. Y de hecho, ellos es muy posible que estuvieran conscientes de que físicamente lo que después se llegó a coleccionar como la Septuaginta eran rollos sueltos. Y no sabemos quiénes consideraban qué Sagrada Escritura, qué colección de esos rollos, en el caso de los judíos exactamente cuáles, y en el caso de los cristianos tampoco estamos muy seguros de qué rollos considerarían Sagrada Escritura. O sea, y otra cosa, la Septuaginta fue la teoría que se ha impuesto, porque la evidencia le ha dado la razón, es que hubo al menos una traducción de cada uno de los libros de la Biblia hebrea, pero muy poco después, de aquí las dos escuelas, la escuela que los veía con mucha veneración, y esto lo refleja la epístola de Aristea, no le cambien nada, porque el texto es tan sagrado como el texto original hebreo. Pero había otra escuela que era más crítica y que decían, caray, este texto que nos está dando la Septuaginta no creo que haya salido de un texto como el que cada vez empezó a cobrar más fuerza, el llamado texto proto-masorético, el antecesor del texto masorético. Y muchas de las revisiones que sufrió el texto de la Septuaginta fue para armonizarla con el texto proto-masorético. Y aquí retomo mi idea que había dejado pendiente antes del corte. El valor de la Septuaginta estriba en que, imaginen, el Códice de Leningrado del siglo XI, con los dos descubrimientos de Qumran, esto es una de las cosas que le dan tanta importancia a este descubrimiento, nos dio un salto de más de 1000 años en el pasado para descubrir qué clase de textos hebreos estaban usando los judíos de lo que hoy consideramos la Biblia hebrea. Así es. Y la Septuaginta, como fue hecha, bueno, los textos de Qumran, algunos datan del año 250, aunque la comunidad posiblemente se formó después del año 200. Pero la Septuaginta en algunos de sus libros fue hecha antes del año 250. La Septuaginta también nos sirve como un salto. La Septuaginta depurada de todas sus revisiones nos sirve como un salto que nos da un testimonio de un texto hebreo aún más viejo, en algunos casos, que los documentos de Qumran. Por eso es tan importante. Y los documentos de Qumran son de antes de Jesús. Sí, estamos hablando de 60, 70, quizás 100 años antes de Jesús. Entonces, sí, hay el más antiguo se calcula que es alrededor de los 150, que fue copiado fuera de Qumran antes de que se creara la comunidad de Qumran, y posiblemente algunos poco tiempo antes de la revuelta judía. Se cree que abandonaron el sitio en el año 68 de nuestra era. Una pregunta, Eduardo. Ptolomeo, yo quiero considerar que Ptolomeo II, él obviamente no seguía a los judíos como religión. Más sin embargo, entiendo que la situación de él en especial era crear un centro de información, por así decirlo, era crear, pues lo que hizo, una gran biblioteca en honor al conocimiento. Obviamente la historia judía que hablaba desde la creación, ¿no?, debió haber tenido un cierto peso como para tenerlo en la biblioteca. Y entiendo que debe haber habido un buen de historias de otras religiones, pero Ptolomeo, esta es una pregunta, ¿Ptolomeo le dio un trato especial al judaísmo? Es buena pregunta, y para ser honesto,
Es algo que no he investigado, pero esa es una pregunta importante, es una pregunta muy pertinente. Si tenemos datos históricos del tipo de relación que tenían los judíos con Ptolomeo, pueden apuntalar o desacreditar esta parte de la historia. Yo eso sí lo he estudiado, pues más del ramo de la historia. El reino de los Ptolomeos, en un principio era el dueño, digamos, de toda la Palestina, antes de que los seleucidas se la arrebataran, fue benigno y fueron muy amistosos, sobre todo a partir de Ptolomeo II, y obviamente se promovió la migración de judíos a la ciudad de Alejandría, la que fue construida por Alejandro Magno, como un amortiguador para los poquitos griegos que estaban viviendo entre un montón de egipcios, de los cuales pues, obviamente no había mucha relación y se entendían más. Entonces, ese componente judío era ideal, porque los judíos tanto tenían relación con los egipcios como con los griegos, o sea, eran el amortiguador perfecto y lo que amalgamó que, por ejemplo, la vida en la ciudad de Alejandría fuera armónica, y todo esto fue promovido desde Ptolomeo II. Sabemos que había una colonia muy grande de judíos en Alejandría, y pues por eso cuando empezamos a hablar de la Septuaginta, yo casi me lo creo a pies juntillas, o no se me haría raro que tuviera un buen índice de historicidad, puesto que Ptolomeo tuvo muy buenos ojos y muy buenas políticas, muy amistosas para con los judíos, lo cual ya no fue después, ya cuando los judíos cambian de repente de los amos Ptolomeos a los seleucidas, ya la cosa fue bastante feíta y se deterioró y terminó en una gran guerra, la de los macabeos, que ya hemos hablado. Raúl, cuando 300 años antes de lo que estamos hablando, cuando Nabucodonosor hace el segundo exilio, se puede decir, de Jerusalén, que se trae a los judíos a Babilonia. A Babilonia, sí. Pasa alrededor de 50 años y luego pues termina, ¿no? Es más, se regresan, pero hay unos que se quedan. Sí, quedan a vivir y se quedan hasta esto que estamos hablando, ¿no? Se forma la colonia judía de Babilonia. ¿Será que esto tuvo peso para que Ptolomeo tomara estas decisiones y tener esa importancia de... Entiendo que lo que quería él era que todos los griegos conocieran la historia de todo, pero muy en especial quizá lo de los judíos, porque muchos se quedaron, ya no regresaron a su tierra. Ya estás hablando del reino seleucida. Babilonia era la capital del reino seleucida, del rival de los Ptolomeos. Los dos eran generales de Alejandro Magno, Seleuco y Ptolomeo, pero para los tiempos que estamos hablando ya, sí, había una colonia judía en Babilonia, y yo creo, la ha habido siempre, pero ya no tenían nada que ver, ni se metían unos con otros, sino no tomaron partido ni para uno ni para otro. No, porque estaban con el vecino, vamos así, no enemigo. Podían influir con el enemigo, eran parte del enemigo. Bien, no sé qué más podamos desarrollar, Eduardo. Antes que nada, Eduardo quería hacer un anuncio antes de que... Ay, de veras, es importante que lo diga. Antes de que se me olvide también. Para poderlo buscar. Hoy precisamente empecé a desarrollar este tema, da para muchísimo, pero no sé, te voy a tener una serie los martes. Se puede ver, estoy colaborando con algo que se llama radio, no sé si es exactamente una estación de radio, son de Chile ellos, se llama Radio Tetelestai. Son los mismos que entrevistaron a Conde Torrens, del 303, ¿verdad? Radio Tetelestai, ahí vean en YouTube, vean su canal, y ahí pueden ver diferido. Hoy se subió mi primera intervención ahí, y voy a estar desarrollando algunos aspectos de este gran tema,
por si alguien le ha despertado interés, curiosidad, pueden verlos. Nada más váyanse a YouTube, busquen el canal de Radios de Telestay, así como suena, de Telestay, y ahí lo van a encontrar. Por cierto, bueno, aprovechando antes de que se me olvide, en una página de Facebook se llama Debatiendo al Jesús Histórico, alguien puso un anuncio muy sencillo, dice, deberíamos de hacer un esfuerzo por traer a Antonio Piñeiro. Y entonces yo escribí, bueno, sí, yo ya tengo tiempo de estar queriendo que esté en el programa, entrevistando, y tengo un colaborador, y se vinieron en cascada un montón de anuncios que, ¿cuándo? ¿Cómo? Y ahorita están viendo el programa. Les dije que ibas a estar tú, que eres el que conoce a Antonio, tienes un contacto con don Antonio Piñeiro, y bueno, esperemos que bueno, no es que lo conozca, que nos llevemos de acuerdo, ni mucho menos. Por el momento. Él es muy accesible. Estos señores de Telestay lo entrevistaron más o menos recientemente. También. Porque él al parecer es bastante accesible. Entonces trataremos de hacer alguna metodología parecida para tener la oportunidad de tener a tan magnífico personaje. Fer, ¿tenemos anuncios por ahí? Sí. Sí, bastantes. Mónica nos comenta que Luli también está súper atenta. Su hija. Sí. Cristina Berenice, usaban los Ceder Tirá. Paulina Guzmán Rocha, felicidades, está muy interesante. Son Sefer Torah, ¿no? Así, aquí corrige. Cristina Berenice dice, Sefer Torah, los rollos de la Torah y los libros que Esdras y Nehemías aumentaron, los profetas, la poesía y la historia. La poesía y la historia, supongo. Una clasificación de los libros de la Biblia hebrea. Se le conoce como Tanakh, que está formado por el Torah, el Pentateuco, Nevin, profetas, y Ketuvim, escritos históricos y poesía. José Quesada, acabo de conseguir este libro, Introducción al Nuevo Testamento, de Raymond E. Brown, traducción de Antonio Piñeiro. Y ya, todo lo que tenemos. Por aquí nos estás viendo y sintonizando mi cuñada María Munguía. Mari, nos estás escuchando y viendo allá desde Tostin, Estados Unidos. Saludos a la familia, por favor, Mari. Muy bien. Eric, un comentario. Pues el comentario es lo interesante, que cómo se va enarbolando la historia, cómo se maneja estos enigmas que se empiezan a entrelazar. Todo esto que nos estás compartiendo es interesantísimo, es el ver cómo suceden situaciones que finalmente parecen una leyenda o tienen una parte de verdad, pero es como buscar esta identidad, ¿no? Como grupo, como raza, como lo que es esta historia de toda una religión tan fuerte. Ellos pues también están buscando armar con esto una identidad, miren quién soy. ¿Y qué les parece esto de la humanidad mostrando lo mejor y adornando y maquillando? Porque tal vez hasta me atrevería a decir que hay como ciertas cosas que quedan tan maquilladas para verse grandes, ¿no? Para verse importantes. Así es. Muy bien, Eduardo, ¿tienes 5 minutos o 4 para desarrollar lo que traigas de tarea en este día? No hay más, ya me hicieron las señas. Voy a cerrar una de las ideas que dejé pendientes. Otra razón por la que este documento es importante, y recuerden, acabo de mencionar una muy importante. Algunos de los libros de la Septuaginta son testigos de un texto hebreo perdido. Por cierto, bueno, ya veremos esto la semana próxima, veremos cómo Qumran se relaciona con esto y demuestra esto. Y antes de que se estandarizara el texto hebreo, en algún momento del siglo I y en la transición al siglo II de nuestra era, la Septuaginta nos muestra cómo es una diversidad significativa que había entre los textos de la Biblia hebrea. Esa es una razón muy importante para los investigadores del texto del Antiguo Testamento.
Otra razón que muy perspicazmente la vio Eusebio de Cesarea fue precisamente lo que él llamó la Septuaginta como una preparatio evangélica. La Septuaginta fue algo que Dios providencialmente proveyó, que los propios judíos tradujeran su Biblia al idioma, a la lengua franca de aquel entonces, el griego koiné. Y curiosamente, cuando los cristianos llegaron y empezaron a extender su mensaje, pues, a un mundo grecoparlante, no les tuvieron que estar traduciendo al momento las escrituras sagradas de Israel. Ya estaba la mesa puesta, ya estaba la mesa servida. Fue un instrumento importantísimo para la expansión del cristianismo. Exactamente, sí. Esa idea es súper importante. Esta combinación judeo-griega se produce por primera vez este encuentro, y claro, luego se va a consolidar con la cuestión ya del Jesucristo, que tiene toda la concepción griega que se le da para lo que luego va a ser el cristianismo. Eric, es como que estás levantando la mano. Parecía que estaba ya levantando. Sí, como dije, algo quiere decir. Entonces sí, es como un primer encuentro, ¿no? Entre griegos y judíos, un primer tratado que luego va a cuajar precisamente con la combinación de lo que va a ser el cristianismo, con la idea de la interpretación de la muerte de Jesús. Ahí entra el elemento griego, pero de manera grande y total, ¿sí? Gera. Aquí un último apunte. La traducción griega hizo posible concebir al Mesías como un hijo divino de Dios. Fue la versión de la Biblia dada a la Septuaginta que influyó en los primeros cristianos, ¿no? Lo que venía diciendo Eduardo. Es algo que es un tanto discutido, si la Septuaginta da una interpretación especialmente mesiánica. De hecho, es ambivalente. A veces a veces refleja un nacionalismo, y en vez de reflejar un mesianismo como lo entendieron los primeros cristianos, a veces la traducción Septuaginta refleja más bien una cerrazón, un nacionalismo judío, pero a veces sí tiene unos énfasis claramente mesiánicos. Así es. Muy bien. Bueno, pues ya, ahora sí, el tiempo se nos terminó. ¿Qué vamos a ver el siguiente martes? Pues Eduardo? La relación entre Qumran y la Septuaginta. El tema de Qumran también es muy, muy, muy interesante. No, olvídate, sí, es todo un súper tema. Pues gracias, Gerardo. Pues gracias a ustedes. Los estamos escuchando el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. No hay plática este viernes, no, porque va a ser 10 de mayo. Gracias, Fer. Muchas gracias, buenas noches, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Eric. Muchas gracias, y aquí nos vemos. Así, gracias, Eduardo, nos vemos. Gracias. Días. Buenas noches. Gracias, Erika Reyes, aquí en Controles Técnicos. A todos ustedes les deseamos que tengan una bonita noche. No va a haber viernes de tertulia porque es 10 de mayo. Nos vemos el sábado, 8:30 de la mañana, en Ecos de la Antigüedad, que estamos con la serie de Venustiano Carranza. Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. UAQ 89.5. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Radio Universidad. La cultura universal. XHUAQ 89.5 FM.
Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. 0 en punto.